Vamos a abrir las escrituras, pero antes vamos a orar. Señor, te agradecemos profundamente porque, Señor, en el Evangelio no solamente vemos que tú nos has salvado y que nos salvas, sino que un día nos salvarás ya de la presencia del pecado, redimidos, Señor, en tu presencia para siempre. No habrá dolor, no habrá llanto, las cosas primeras habrán pasado. No habrá corrupción, Señor, no habrá pecado, no habrá ninguna de las cosas que aquí conocemos, sino que tú serás todo en todos, Señor, tú serás realidad. Hoy te vemos por fe, pero en aquel día, Señor, te veremos cara a cara, veremos cómo eres, Señor, y también conoceremos cómo tú nos has conocido a nosotros. Gracias porque también en el Evangelio tenemos la promesa de que si morimos, Señor, lo hacemos para ti, que la muerte no nos separará de ti, que nada en la creación, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, nada, Señor, nos podrá separar del amor tuyo, Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rogamos que también tú nos guíes, que nos auxilies. Necesitamos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, que tu poder de lo alto, Señor, nos revista, nos vista, que podamos, Señor, comunicar tu verdad con un corazón sencillo. Y también ruego por aquellos que van a oír, por tu iglesia, Señor, que puedan también recibirlo como un corazón sencillo, como tu palabra, Señor. Rogamos también por aquellos que vienen, que tú abras su entendimiento, que tú, Señor, abras sus oídos, el que tenga oídos que oiga, Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Te lo rogamos y sabemos, Señor, que en ti todas las promesas son sí, son amén, Señor, para tu gloria, por medio de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, primero voy a decir dos cosas. Primero, que no vamos a aprender nada nuevo hoy. No necesitamos aprender cosas nuevas, sino ser confirmados en las verdades antiguas, en las sendas antiguas, en la vieja historia de la cruz. Hay un himno que dice: grato me es decir la historia. Y otra cosa es que también os voy a hablar de un tema que tal vez para muchos va a ser cercano. Ruego que ninguno piense que yo estoy hablando de alguien en particular. Tampoco quiero que piensen que alguien me contó algo de ustedes, porque van a decir: a este hombre alguien le contó algo de mí. No quiero que piensen eso. Y tercer ítem del segundo punto, es que si realmente el Señor te habla hoy por medio de esto, lo tomes como la palabra de Dios y como también una advertencia, una exhortación, un encomio a tu vida para que tú puedas vivir una vida de santidad delante del Señor. Con estas dos cosas dichas vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Santiago aquí habla de la difamación, también como se conoce la murmuración, de ese pecado que tiene como objeto destruir, atacar, denigrar a las personas, su personalidad también, y sobre todas las cosas de arruinar su reputación. Hemos dicho y he dicho antes, por favor, nadie piense que esto es algo personal. De hecho, el primero que me estoy hablando es a mí mismo. No piensen que yo estoy libre de esto, o que nunca en mi vida he murmurado de nadie, o que nunca he dicho algo que haya sido inaceptable y que haya atacado contra otro. De hecho, yo
asumo y me presento como el primero en esto. Pero realmente la Escritura tiene mucho para decirnos con respecto a esto. Aquí vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hemos dicho que la calumnia, la difamación, o aquí la murmuración, tiene como objetivo destruir a una persona. A pesar de que tú digas que no, a pesar de que yo a veces me convenza de eso, a pesar de que algunos o algunas personas lo digan con el propósito que otro ore, realmente esa es a veces la excusa, ¿no? De hermano, te digo esto para que estés orando, ¿no? Y allí sale la murmuración, la calumnia, la infamia, la difamación. Es destructivo, ataca la dignidad de las personas, denigra su personalidad, destruye su reputación. Y de hecho, aunque no lo creas, hermano, la reputación, la personalidad, la fama de un hombre es uno de los bienes más preciados que el hombre tiene aquí en la tierra. Mire, si no, busquemos Proverbios 22, vamos a ir a través de muchos versículos. La Biblia, como hemos dicho, tiene mucho para enseñar con respecto a esto. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Nosotros sabemos que el hombre es depravado, radicalmente, totalmente, que sus obras son malas, pero eso en ninguna forma autoriza, da licencia o permite que los hombres puedan hablar de otros y puedan atacarlos y puedan denigrarlos. Versículo 22, capítulo 22 de Proverbios, versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La Escritura enseña y dice que la reputación de un hombre es algo preciado y que incluso lo es más que las muchas riquezas y lo es más que la plata y que el oro. Ahora, el que escribía este proverbio tenía muchas riquezas, tenía mucha plata, tenía mucho oro. Realmente el Señor nos ha dejado esto por inspiración del Espíritu Santo, pero Salomón escribió estos proverbios y realmente con autoridad dice que realmente la fama es un bien preciado. La fama, no estamos hablando de una fama de querer ser famoso, sino de la fama, de la reputación, de la personalidad de los hombres. Y otro versículo muy interesante, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Eclesiastés 7.1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero aquí también vemos y observamos, la Escritura claramente dice que la buena fama, que la buena reputación es mejor que el buen ungüento, que el buen perfume, que eso que los hombres se echan para oler bonito, ¿no? Mucho mejor que eso. Ahora, vamos a leer otro versículo en Levítico capítulo 19. Como les he dicho, vamos a ir a través de muchos versículos. Levítico capítulo 19, versículo 16. Mira lo que dice este versículo. Vamos a leer a partir del 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Entonces, lejos de desdeñar o despreciar la ley nos advierte, nos dice que el mandamiento de Jehová es no andar chismeando entre el pueblo. Ahora vamos a ver luego realmente qué significa o a qué abarca
o hasta dónde llega este pecado, la murmuración y la difamación. Pero también veamos Salmo capítulo 15, versículo 3. Salmo capítulo 15, versículo 3 dice, hablando Jehová del que va a habitar en su tabernáculo, del que morará en tu monte santo. Y luego dice, ¿quién va a ser? Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y escucha aquí, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora, nosotros sabemos que el pueblo de Israel vivía en comunidad, que en el pueblo de Dios, que Dios se manifestaba en su presencia en medio de su pueblo, pero también esto es para nosotros. Debemos guardarnos no solamente de calumniar, reprochar, difamar a nuestros hermanos, sino también a las personas, a los vecinos, a los que viven al lado nuestro, a tu jefe, a tu suegra también. A la suegra a veces también la difamamos, ¿no? Pero debemos realmente guardarnos de todas estas cosas. Ahora, en la Escritura, los que calumnian, los que difaman, los que denigran la personalidad, la fama, como hemos dicho, de los demás hombres, son los malvados. Romanos capítulo 1, versículo 30 dice esto, dice que son calumniadores, que son difamadores. Entre algunas de esas evidencias de la injusticia, las manifestaciones de la injusticia del hombre, estando atestados, repletos, llenos de toda injusticia, eso se manifiesta en difamación, en calumnia. Es el modo de andar de todos los incrédulos. Y Jeremías, capítulo 6, versículo 28, también hablando acerca de la condición de los malvados, y aquí también hablando del pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel demostró ser un pueblo malvado al apartarse de su Dios, al dejar su ley. El versículo 28 del capítulo 6 dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Dice, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Así que, hermano, la Escritura dice claramente que esto no solamente es algo malo en sí mismo, sino que también es algo que Dios odia. Dios odia la lengua calumniadora, la lengua difamadora, la lengua que profiere mal, que hace chisme. Dios odia estas cosas. Ahora, como hemos dicho, vamos a luego ver qué abarca esto. Primeramente estamos viendo una introducción. Ahora, luego vamos a ver cuál es la causa, el origen de la difamación. ¿Dónde se originó esto? ¿Dónde cree que se ha originado la difamación? ¿Alguien sabe eso? En el diablo. ¿Recuerdas el nombre que se le da al diablo? Apocalipsis capítulo 12. Tiene que ver mucho con la lengua. Realmente el que calumnia con su lengua, lo hace evidente, lo externaliza, pero evidentemente ese pensamiento, eso que él está maquinando y lo que ha hecho externo surgió en el corazón. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento de esto. Uno es el de Job. ¿Recuerdas que se hizo una reunión? Dice que había una asamblea de los hijos de Dios y se presentaron todos, y allí ¿quién llega? Llega Satanás. Todos conocemos la historia, pero ¿qué es lo primero que Satanás hace? Acusa. Dios dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Justo, bueno, apartado del mal. ¿Y qué le dice Satanás? Ah, bueno, eso es porque tú le has dado todo. Eso es porque tú le das riquezas. Ahora sácaselas y vas a ver.
Cansado de eso, vino la segunda vez y ¿qué le dijo? ¿Ves? Dice, mi siervo justo, ¿cómo ha retenido su integridad? Ah, eso es porque tú no le has tocado su salud. Dice, piel por piel, todo lo que el hombre tuviere lo dará por su carne, pero mira, toca. Ahora, todos sabemos y conocemos la historia. Otra historia donde Satanás manifiesta este carácter es en Zacarías, capítulo 3, versículo 1. No vamos a buscarlo, pero después pueden buscarlo en su casa, como él se presenta como el acusador. Allí Josué, el sumo sacerdote, está parado, dice que tiene ropas viles, y allí Satanás está a su costado acusándolo. Entonces vemos que esto se originó, tiene su origen, tiene su causa, tiene su fuente primaria en Satanás como el acusador de los hermanos. Recuerda lo que él dijo en el huerto del Edén. Él difamó la integridad de Dios, y sobre todas las cosas también difamó y cuestionó sus motivos. ¿Recuerdas lo que dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho. Luego sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora, ¿qué piensas que estaba insinuando Satanás aquí? Insinuaba que Dios estaba ocultando egoístamente algo que era bueno. Con que Dios os ha dicho esto, pero mira, lo que Dios sabe es que un día que ustedes coman de eso, ¿qué va a pasar? Sus ojos van a ser abiertos. Entonces Satanás astutamente estaba diciéndoles que Dios ocultaba algo que para ellos era bueno. Ahora toma el principio de la difamación y ve cómo comienza como algo sutil, como bocado suave. Lo vamos a ver en Proverbios. Ahora, ese es el origen, la causa de la difamación. Satanás como el que difama, como el que acusa a los hermanos. Si algún hermano llega a pensar que no tenemos un enemigo, está equivocado. Satanás, uno de sus ministerios, podemos decir, más extensos, es acusar a los hermanos. Pero también la fuente de la difamación, y esto realmente no tenemos que echarle toda la culpa a Satanás, realmente a Satanás le echamos más culpa a veces de la que tiene. La fuente de la difamación, que el Señor Jesús lo dice, es un corazón malo. ¿De dónde salen? Dicen los pleitos, las envidias, las difamaciones, las detracciones y todas las demás cosas. Los malos pensamientos, ¿de dónde? Del corazón del hombre. Entonces no culpemos a Satanás siempre como el que tiene toda la culpa. Reconozcamos que es el instigador, que él es el que comienza, que él es el que suelta eso. Pero también miremos y examinémonos a nosotros mismos y reconozcamos que la fuente de estas cosas, la fuente de la difamación, la fuente de la murmuración, la fuente de denigrar a los hombres está en el corazón del hombre. Los hombres en general, los hombres malvados. Pero también debemos hablar de las consecuencias de la difamación. Para que tú llegues a entender lo malo de este pecado, debemos ver cuáles son las consecuencias. Entre una de esas consecuencias es que la difamación destruye las amistades. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Destruye las amistades. Proverbios 16, versículo 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ahora, todos nosotros somos conscientes de esto, testigos, muchos de nosotros, por experiencia personal, que el chisme, el pecado de la murmuración, de la difamación, destruye las amistades. Proverbios 17, versículo 9, allí nomás dice que el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué hace? Aparta al amigo. Entonces, no lleguemos a pensar que este pecado es un pecado liviano, suave.
Son solo palabras, las palabras se las lleva el viento, dicen algunos. No llegamos a pensar esto en ningún momento. De hecho, cuando algunos hombres se reunieron alguna vez a decir cuáles eran los peores pecados, recuerdan los pecados capitales, fíjate y echa de ver que ninguno de estos pecados, ninguna de esta lista aparece la murmuración. Aparece la envidia, la glotonería, la ira y otras más, pero no aparece la murmuración como un pecado grave. Otra de las consecuencias de la difamación es que infunde profundas heridas. La difamación, hermanos, infringe heridas, hiere. De hecho hay un dicho, no es bíblico, pero el dicho dice que una palabra hiere más, dice que golpes, ¿no? Que 1000 golpes y demás. La difamación, hermano, hiere, infringe heridas. Proverbios capítulo 18, versículo 8. Dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entra suave, ¿no? Pero hiere. Capítulo 26, versículo 22. Dice lo mismo, pero para que veamos que la escritura es confirmada. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ninguno de nosotros, hermanos, es consciente del daño que la persona que chismosea, que denigra, que infama, produce en otros. Yo soy testigo de eso. Hay un pastor en Argentina que lo acusaron, una hermana lo acusó, una hermana, ¿no? Lo acusó de acoso sexual, de violación. Él estuvo 10 años preso. Y en un momento la hermana, bueno, digo hermana porque realmente Dios la salvó, Dios le salva, y ella en ese momento corre a la policía, al juez y demás, y dice que lo que había hecho era mentira. 10 años preso por el odio, y Dios la salva y realmente puede resarcir eso, pero lo que sucedió ya sucedió. Un daño tremendo, terrible. Y no solamente eso, sino que además, como si fuera poco, destruye a las personas. Proverbios 11, estamos leyendo Proverbios en este tiempo, en el devocional. Proverbios capítulo 11, versículo 9. Dice, miren lo que aquí, realmente este proverbio es muy fuerte. Dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Isaías capítulo 32 también nos habla de esto. 32:7. Mire, dice: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Entonces vemos, hermanos, que no es un pecado laxo, que no es algo suave, que el chisme es suave cuando entra, porque todos nosotros sabemos eso. Cualquier murmuración o difamación en contra de un hermano surge con esa pequeña palabra. ¿Has escuchado lo que pasó? ¿Has sabido acerca de esto? ¿Alguien te contó? ¿Acaso no sabes todavía? Suave, ¿no? Ahora, no solamente hemos dicho que eso está relacionado a nosotros como hermanos, sino también cada uno de nosotros debe
tener cuidado de hacer esto con sus vecinos, en su familia, en sus trabajos. Guarda también con hablar acerca de nuestras autoridades, del presidente, de los congresistas. Todos nosotros sabemos que son corruptos, ¿no? Sabemos eso. ¿Por qué? Porque las evidencias dan claro hecho de eso. Pero nuestra tarea es orar por ellos. Nuestra tarea realmente es inclinarnos delante de Dios y orar, porque a Dios le agrada esto. 1 Timoteo capítulo 2 dice que Dios, ¿qué quiere? Que todos sean salvos, dice. Él dice que Él se agrada, dice, quiero pues que los hombres levanten manos. Mira, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2. Esto realmente es un hombre que murmura, que contiende, que difama, es un hombre que miente contra la verdad. Si hay celos, envidias y contiendas en tu corazón, ¿qué estás haciendo? Estás mintiendo contra la verdad. Esa sabiduría, dice Santiago, es animal, terrenal, diabólica. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y mira lo que dice luego, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Ahora, coincidimos que resulta difícil, ¿no? Sentarte a orar o arrodillarte a orar por los políticos, ¿no? Sobre todo cuando tú comienzas a ver las obras de injusticia de estos hombres. Pero bíblicamente nuestro deber es orar por ellos, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Entonces, de ninguna forma debemos cubrir la iniquidad, pero guarda de nosotros de difamar, de ir más allá de todo esto. Dios aborrece la difamación y ten por seguro que Él la va a juzgar. Ten por seguro que Dios va a traer toda obra de los hombres a juicio. Toda obra. No murmuréis los unos de los otros, nos dice Santiago aquí. Es una exhortación, es un mandamiento. No murmuréis los unos de los otros. En la Biblia hay muchos mandamientos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Pero también, esto es un mandamiento, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis. No prohíbe la denuncia del pecado, como antes hemos dicho, con un propósito justo. No prohíbe eso. De hecho, si aquí no hubiera que juzgar, como dice la Biblia, tendríamos que dejar que cada uno de ustedes haga su propia vida. Y luego decir, cuando alguien va a confrontarte, tú dirías, no hermano, la Biblia dice que no hay que juzgar. Un versículo tomado fuera de su contexto, utilizado como una excusa para apoyar la conducta desordenada, lasciva e incluso laxa de muchos de los congregantes o supuestos creyentes. Por eso hemos dicho que no prohíbe la denuncia del pecado con un propósito justo, sino la mentira con un propósito malicioso, malvado. De hecho, nosotros podemos ver esto hoy en estos días de debate y demás. Es interesante, pero casi nadie propone, ¿no? Todo el mundo está interesado en criticar lo que el otro hace. Míralo, si no, o escucha algo de eso. Y este es el común de todos los hombres. Tratar de denigrar, de tumbar, tratar de desbancar al otro.
Así que el versículo 11, fíjate que dice, pone mucho énfasis en esto: hermanos, hermano. Hay una triple repetición. Ahora, eso nos recuerda, hermanos, que nosotros tenemos una relación familiar como creyentes en Cristo. Somos hermanos. Los miembros de una familia deben amarse, deben cuidarse, deben apoyarse, deben respetarse y además deben protegerse. Hermanos, debemos esperar nosotros murmuraciones de los que están afuera, de los incrédulos, pero en la familia de Dios eso es inaceptable. No puede ser, no hay lugar. Querido hermano, nuestro deber como hermanos es ese, es protegernos. Si alguien viene a hablar en contra de tu hermano, espera, hermano, ¿usted ha hablado ya con él? O también deberíamos preguntarnos, ¿lo que usted me va a decir me va a edificar? ¿Va a resultar en la gloria de Dios? Murmurar es cercano a condenar. Cuando tú murmuras de alguien, ¿qué haces? Lo estás condenando. Y de hecho Santiago dice esto: porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, mira lo que dice, murmura de la ley y juzga la ley. Y al final, como dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Tú juzgas a tu hermano y lo estás condenando. Estás diciendo que este hombre ha ido en contra de la ley y te estás constituyendo en juez. Ahora, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 5 dice eso. Recuerdan todos ese pasaje tan conocido: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, hay un hermano que dice, siempre lo acusa, a mí siempre me dicen, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y yo les digo, dice, no tuerzas las escrituras para que no seas como el diablo. No tuerzas la escritura, porque debemos juzgar, pero con justo juicio. Si el hermano está transgrediendo o está haciendo algo que es contrario a lo que la escritura enseña, debemos ir con él, debemos reprenderlo, debemos exhortarlo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que si alguno de vosotros es sorprendido, o sea, en alguna falta, si es tomado por improviso o por improviso en esa falta, si alguno lo llega a ver, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenéis que hacer? Debéis juzgarlo, debéis aniquilar al hermano, debéis disciplinarlo y ponerlo en el último lugar, ponerlo de florero, como decimos en Argentina. De eso dice la Biblia. Debéis denigrarlo, debéis decir a toda la congregación lo que él hizo, y si es posible a sus familiares, a sus vecinos, a todo el pueblo. Dice eso la Escritura. Dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué debéis hacer los espirituales? ¿Qué debéis hacer? Restaurarlo. Ahora, y no queda ahí, ¿con qué más? Con espíritu de mansedumbre. Y otra cosa más, considérate a ti mismo. No sea que en ese acto de juzgar tú también seas tentado. Querido hermano, cuando hay una falta, cuando hay un hermano que ha caído, que ha pecado, nosotros debemos restaurarlo, debemos buscarlo. De hecho, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho el Padre? Nos ha ido a buscar. Lee la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Léela, ve la actitud del padre hacia el hijo que se fue, que gastó sus bienes. Pero hermano, nuestro deber es restaurarle. La Escritura dice, Proverbios, dice que con misericordia y con verdad se corrige a los hombres. Debemos realmente guardarnos, y cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha caído en medio de nosotros, debemos restaurarle, pero además también tenemos que temer, porque si tú y yo no hemos hecho eso,
es porque la gracia de Dios nos ha mantenido. No hemos resbalado porque el Señor guardó nuestros pies. Entonces, hermanos, debemos, en lugar de murmurar, en lugar de juzgar al hermano, debemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre y debemos considerarnos a nosotros. Y fíjate que dice: murmura de la ley y juzga a la ley. La murmuración muestra falta de amor por los demás. Si realmente no has entendido esto, el hombre que murmura es un hombre que no ama. Si mi hermano ha hecho algo, dice, yo lo veo, si me ha ofendido, debo ir con él y debo procurar su restauración. Y la Escritura dice que además debo ganarlo. Santiago dice al principio, al final del capítulo 5, dice: si hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Multitud. Probablemente muchos de estos hombres estaban yéndose y habían dañado a muchos dentro de la congregación. Entonces el hombre que lo hacía volver lo iba a salvar, salvará de muerte un alma, dice. Pero además también dice que iba a cubrir multitud de pecados. De hecho, esta es una cita de Proverbios. Proverbios dice que el amor cubre multitud de pecados, los cubre. Así que si alguno juzga la ley, se ha transformado en juez. Si alguno juzga al hermano, juzga la ley, él es el juez. Él es el que dicta cuál es la norma, cuál es el estándar sobre el cual los hermanos deberían ser juzgados. Así que, hermano, fíjate cómo la ley muestra el amor de Dios. Contrario a lo que nosotros, o lo que se nos ha enseñado, la ley es una ley de amor. Fíjate, el primer mandamiento, ¿recuerdas? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses fuera de mí. Muestra que el amor no es inconstante, sino leal. Un hombre idólatra es un hombre desleal. El mandamiento número 2 muestra la fidelidad del amor. En actitud y en práctica no te harás imagen. El mandamiento número 3 muestra el respeto del amor. No tomarás el nombre de Dios en vano. El mandamiento número 4 muestra la intimidad del amor, su consagración. Guardarás el día de reposo. El mandamiento número 5, el amor es sumiso a las autoridades. De hecho, el mandamiento número 5 es que nos sometamos, que amemos, que respetemos, que honremos a nuestros padres. El número 6, el amor da valor a los demás. El amor nos irrita, nunca va a matar, va a enojarse contra alguien. El amor es puro. El mandamiento número 7, el amor es puro, no mancha a otra persona. El amor no es interesado. El número 8, busca dar, no tomar, no robar. El amor es veraz, se goza de la verdad en el hecho de que un hombre no va a proferir falso testimonio contra su hermano. Y en el mandamiento número 10, el amor se contenta y desea solo lo mejor para otros. Acá estamos hablando de la envidia. Un hermano envidia a otro, no está amándolo, no está amándolo. Miremos lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Es muy importante. El amor también se manifiesta en esto. Mira lo que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Si tú le debes a alguien, no lo amas. Así que, hermanos, debemos saldar nuestras cuentas, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y en cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a Dios y ama a su hermano ha cumplido la ley. No estamos diciendo que alguien va a ser salvo por esto, sino que realmente aquellos que han sido salvos en Cristo van a manifestar la evidencia del amor de Dios en ellos, el amor a su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Santiago 2:9. Esa es la ley real, dice lo que es conforme a la Escritura. Santiago, o aquí el Espíritu Santo por medio de Santiago nos muestra, condena la murmuración, porque la murmuración no viola la bondad humana. El que murmura no está siendo un mal hombre, no está siendo un hombre que está atacando a la bondad humana. El que murmura está haciéndolo contra la santa ley de Dios. De hecho, Santiago dice que si tú murmuras contra tu hermano, o lo matas, o haces cualquier otra cosa, estás haciéndolo contra Dios, porque los hombres son hechos a imagen de Dios. Interesante, ¿no? Que cuando tú haces algo contra un hombre, lo estás haciendo contra Dios. El que no obedece a la ley afirma ser superior a esa ley. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pecar es contra Dios, hermano. Entonces, si ofendo la ley, voy contra Dios. Hermanos, el murmurar es un pecado terrible, es un pecado horrible, es un pecado que viene directamente del infierno. La lengua, dice Santiago aquí, es inflamada ¿de dónde? Del infierno. Santiago capítulo 3, no quiero hablar tanto del diablo, pero es así. Capítulo 3 de Santiago, versículo 6, dice que la lengua es un fuego. Dice que es un mundo de maldad. Un mundo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y mira lo que dice aquí. Y ella misma, ¿de dónde es inflamada? Del infierno. Entonces, si necesitas combustible para esto, ese viene del infierno. Lo que inflama, lo que lo prende, lo que lo hace más voraz es del infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ese pequeño músculo que tenemos aquí es imposible de domar. Es interesante eso, ¿no? Los hombres han domado caballos, han domado camellos, han domesticado perros, gatos, pero nadie puede refrenar la lengua. E incluso aquí dice que los hombres con un pequeño timón, dice, controlan un barco. ¿Tú has visto alguna vez eso, no? Has entrado a un barco. En Argentina hay muchos puertos, hay un puerto en Rosario, los hermanos son de Rosario, ahí hay unas embarcaciones tremendas, hay barcos gigantes, ¿no? Es una cosa indescriptible, tú los ves y no sabes qué es, enormes. Ahora, ese barco, aunque no creas, es controlado por un timón de este tamaño. ¿Sabías eso, no? Increíble, impresionante. Pero la lengua, que es en proporción, debería ser mejor domada, ¿no? Porque en proporción al cuerpo es menor. Pero mira, dice, es un infierno. Es imposible de domar. Por eso, hermano, esto también es una disciplina. La disciplina de la lengua, debemos disciplinarla, debemos
en la gracia del Señor, en el temor de Él. Si alguien quiere ver buenos días, dice, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. Hermano, ¿quieres ver buenos días? ¿Quieres estar en paz con los hombres? ¿Qué tienes que hacer? Refrena tu lengua. Ahora, hermano, este es el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdas que leímos Salmos capítulo 15? ¿Quién es el que habitará en el lugar altísimo? ¿Quién entrará ahí? Jesús. ¿Quién no levantó? Dice, ¿quién no hizo calumnia? ¿Quién no ha atentado contra su vecino? Jesús. Primero de Pedro dice que él, nunca se halló que engaño en su boca. El Señor Jesús nunca dijo algo malo de otros. Pero fíjate una cosa que él decía a los fariseos: raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Y qué otra cosa más no le decía el Señor Jesús a los fariseos? ¿Pero qué estaba haciendo? Les estaba diciendo la verdad. Ahora, yo creo firmemente que el Señor Jesús se los decía porque amaba a los hombres. Firmemente. Ahora, no estoy diciendo en este caso que los fariseos eran dignos de ser amados y todo lo demás. ¿Recuerdas al joven rico? Cómo el joven rico vino y el Señor le dice, los mandamientos tienes. Dice que cuando le dijo eso, lo amó. Lo amó. Querido hermano, nunca el Señor Jesús profirió engaño o tuvo un sentimiento contrario en su corazón hacia su prójimo. ¿Puedes entender eso? Nosotros no, porque nuestra experiencia es contraria a eso. Pero Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús nunca profirió engaño. Y aun cuando a los fariseos les decía lo que eran, no estaba mintiendo, porque Él conocía el corazón de los hombres. Él podía decirle a ese hombre que era un sepulcro blanqueado, pero nosotros no vemos el corazón de los hombres. Por eso, hermano, debemos preguntarnos esto, debemos responder a esta pregunta: pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? Y la pregunta o la respuesta es fácil, ¿no? ¿Quién eres? Nadie. ¿Quién te has creído para juzgar a otro? Pero hermano, como hemos dicho, no quiere decir esto que no debemos juzgar el pecado, que debemos hacerlo con justo juicio, que no debemos en ninguna forma llamar atención, que no debemos tampoco acercarnos a aquel hermano que visiblemente está andando en camino de maldad y reprenderlo. No es eso. Pero si hemos de juzgar a los hermanos, hagámoslos con justo juicio y juzguemos solo aquello que la Biblia condena. Si tu hermano hace algo que tú no haces, pero por cuestión de conciencia, hermano, eso no es nuestro deber. Si tu hermano come y tú no es tu deber que lo juzgues. No es tu deber que lo desprecies. Hay un puritano inglés, Ralph Benning. Él escribió un libro que se llama La perversidad del pecado. Mira, buen título. La perversidad del pecado no surge solamente por ser contraria a Dios, sino que consiste en ello, dice. En realidad no es en sí misma oposición, en realidad, dice, es en sí misma oposición y enemistad. A los hombres carnales o pecadores se les llama enemigos de Dios, pero a la mente carnal o al pecado se les llama enemistad. Por consiguiente, el pecado y sus actos se expresan por nombres de enemistad y actos de hostilidad. Mira, enemistad contra Dios y actos de hostilidad. Andar en oposición a Dios, rebelarse contra Dios, levantarse como su enemigo
pleitear con Dios, menospreciar a Dios, hace que los hombres sean aborrecedores de Dios. Resistan a Dios, luchen contra Dios, incluso que blasfemen a Dios y sean, en resumen, muy ateos y que lleguen a decir: no hay Dios. Se ocupan en hacer que Dios no sea Dios. Y mire, y es llamado por algunos de los antiguos, ¿saben cómo los antiguos, los puritanos, llamaban al pecado? Deicidium. Ahora, ¿qué es esto? Asesino de Dios o aniquilador de Dios. Un hombre una vez dijo que si los hombres pudieran, irían al trono de Dios y lo matarían. Y ahora, tú puedes decir: qué frase tan dura, pero es así. La perversidad del pecado es tal, hermano, tal, pero tal, que muy probablemente ninguno de nosotros conozca la profundidad de eso. Entonces, hermano, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ahora, no quiero ser imparcial en esto. No es mi deseo, pero el capítulo 2 de Tito, vamos a buscar, pues, de antemano, no quiero ser imparcial. No quiero, por favor, que alguien diga que voy a poner una nota aquí de parcialidad. Pero hablo a las mujeres hoy ahora. La Escritura tiene un mandamiento para la mujer que no lo tiene para el hombre. ¿Te has dado cuenta de eso, no? No quiero ser parcial, no quiero ser machista, por favor. No quiero aprovechar de la situación de que solo los hombres enseñan. Alguna hermana después va a decir: pero nosotros nunca vamos a poder decir algo a ustedes. Bueno, hermano, pero así Dios lo ha hecho. Miren, capítulo 2 de Tito, versículo 2 dice, versículo 1: pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego pasa a dar ciertas demandas. Y luego dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego dice en el versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y mira esto: no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí, hermano, realmente la Biblia sí da un mandamiento a la mujer, precisamente por su naturaleza. Sí, mire, yo vivía al lado en casa, todos los que vivían al lado mío eran viudas. Había por lo menos 10. Y te voy a decir una cosa: eran las 6 de la mañana, ¿y qué crees que estaban haciendo ahí? Estaban con su escobita y todos barrían para el mismo en sentido contrario, ¿no? Y se juntaban. Y te digo una cosa: lo primero que yo escuchaba cuando pasaba por ahí era: ¿escuchaste esto? ¿Oíste lo que dijo aquel? Siempre chisme, siempre. Ahora, los hombres son chismosos también, pero digo, cuando hay un hombre chismoso te das cuenta, es inevitable. En cambio, en las mujeres es más el común y es el general. No quiero decir, hermanas, que estoy siendo parcial y demás, pero la Biblia tiene un mandamiento para ustedes. A mi esposa yo le digo cuando está en casa: nada de hablar de nadie. Pero cuando llegue alguien, sacamos la palabra, empezamos a hablar de la Escritura. Entonces, hermanas y hermanas, la murmuración es un pecado horrible, horrible. Yo he sido víctima de eso, podríamos decir, pero yo también he sido victimario. Yo también he ofendido a otros. De hecho, si alguno, dice Santiago,
capítulo 3, que si alguno, dice, porque todos ofendemos muchas veces, capítulo 3, versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hermanos, el ejemplo nuestro es nuestro Señor. El Señor Jesús, la Escritura dice que nunca se halló engaño en su boca. Y Él también dijo en un momento, toda palabra ociosa, ¿qué va a pasar? Va a ser traída a juicio. Los hombres serán juzgados, dice, por toda palabra ociosa. Nuestro Señor nunca dijo una palabra ociosa. Nunca. Nunca dijo algo sin propósito. Y querido hermano, también acá debemos aclarar, a veces nosotros mismos somos también llevados a hablar de otros. Por ejemplo, hay muchos personajes en el ámbito religioso. Tenemos a hombres, ustedes los conocen, yo no tengo que dar nombres, falsos maestros, falsos profetas. Pero realmente lo que nosotros siempre debemos mantener, siempre debemos expresar, siempre debemos dejar ver que nuestro problema específico aquí es, y lo que nosotros hacemos es denunciar esto porque está en contra de la palabra de Dios. Pablo mismo en un momento dice, de quiénes son Himeneo y Fileto, a quienes entregué, dice, a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Dice. Entonces, cuando desde el púlpito, a veces el hermano Martín o Rogelio o alguno de los jóvenes o yo mismo, hablamos en contra de lo que estos hombres hacen, no estamos haciendo nada personal. Realmente no estamos incurriendo en un juicio o en una calumnia, en una difamación contra estos hombres, porque lo que estos hombres hacen es abierto y porque sus prácticas son contrarias a lo que la Biblia enseña. Y la Escritura nos manda a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Entonces, hermano, uno de los bienes más preciados que un hombre tiene sobre la tierra es su fama, su dignidad, su nombre. Y realmente si nosotros difamamos, atentamos, si nosotros vamos en contra de estos hombres hablando de forma mentirosa y con una actitud destructiva, estamos yendo contra Dios. Estamos siendo jueces de la ley y no hacedores. Entonces, hermano, la Biblia nos advierte en contra de esto. Dios odia la difamación, Dios odia el chisme, Dios odia la murmuración, la detracción, la lengua mentirosa. Su causa, su origen está en Satanás. Sus consecuencias son perversas, malignas, hieren, destruyen, crean enemistad. Así que, hermanos, si nosotros murmuramos de la ley, nos hacemos jueces. Vuelvo a decir, nadie piense que esto es algo, que yo sé algo de usted, hermano. Hablo a todos aquí. Realmente esta es la palabra del Señor y debe ser obedecida como tal. Primero me pongo a mí como un ejemplo. Yo mismo debo crecer, seguir creciendo en estas cosas. Pero cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Y recuerda, hermanos, que como la familia de Cristo, nuestro deber es amarnos, es alentarnos, es cuidarnos, es servirnos y es protegernos. Entonces, si nosotros mismos estamos haciéndonos daño, ¿cuánto más piensen que va Satanás a usar esto como una causa para dividir al cuerpo? Recuerden que él anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Satanás es especialista en estas cosas, hermano, en poner a unos contra otros.
Así que roguemos, hermanos, examinémonos nosotros mismos. De hecho, yo soy el primero que debe examinarse. Pero realmente recordemos que murmurar no solamente es cuando tú sales, cuando eso sale de la boca, sino cuando tú piensas eso, cuando tú tienes algo contra un hermano, cuando tú en tu corazón abrigas maldad, abrigas raíz de amargura. Eso puede contaminar. Hebreos capítulo 11 dice: mirad bien, no sea que alguna raíz de amargura, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, y brotando alguna raíz de amargura, por medio de ella muchos sean contaminados. Hermanos, examinémonos. Realmente esta es una congregación que está creciendo en número, debe crecer en gracia también, y debemos crecer también en el cuidado, en la responsabilidad, en la protección, en el amor, en el servicio unos a otros. Dejemos de lado las diferencias y realmente miremos a Cristo, Cristo como nuestro ejemplo, como aquel cuyo único deseo y cuyo es la unidad de su pueblo. El Espíritu cree, el Espíritu guarde la unidad en medio de nosotros y seamos llevados, hermanos, a pensar siempre el hermano lo mejor. Debemos siempre pensar lo mejor del hermano hasta que sea lo contrario. Pensemos, tengamos buenos pensamientos unos de otros, hermanos, y cumplamos así la ley de Dios. Amémonos unos a otros. Señor, te agradecemos, te pedimos que en tu bondad, en tu misericordia, nos enseñes. Señor, que nuestro sentir nunca sea, Señor, tener la razón, sino ganar al hermano. Que realmente en las contiendas y en disensiones, si es necesario que esas disensiones existan para que se manifiesten quiénes son de Dios y quiénes no, pero que siempre la disensión, la murmuración, la contienda empiece, Señor, en aquel que no te tiene, que se manifieste, Señor, que ese hombre no es de ti, que vive en medio de tu pueblo como un lobo vestido de cordero, pero guarda a tu pueblo, Señor. Llévanos a pensar bien unos de otros, a amarnos unos a otros, a cuidarnos, a protegernos como una familia, Señor. Pero tu propósito, tu deseo realmente es que tu pueblo sea unido, que esté unido en amor, en doctrina, Señor, porque tú creas esa unidad, Señor, porque tú la mantienes, porque tú la preservas. Y nos has llamado a nosotros a guardar la unidad, Señor, en el vínculo de la paz. Así sea, Señor, en medio de tu pueblo. Guárdanos de toda maldad. Te ruego, Señor, también por nuestros propios corazones, por mi corazón, Señor. Te ruego, Señor, que no se halle en él iniquidad, amargura. Que Satanás, Señor, no llene nuestro corazón. Que Satanás no lo haga, Señor. Señor, te ruego todas estas cosas. No te las pido. Que el enemigo no gane terreno en medio de nosotros, Señor. Que el enemigo, Señor, no tenga victoria. Mas antes, Señor, tú nos has prometido que en breve él será aplastado bajo nuestros pies, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Ten misericordia de nosotros, Señor. Presérvanos. Presérvanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.